Estás bien interesado del tema. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tienen voluntad política. Dicen que los protege la Constitución, que la Constitución les prohíbe bajarse los salarios groseros que tienen de más de 650,000 pesos al mes. Así con todas sus letras, ¿eh? Les prohíbe la Constitución bajarse el salario. Bueno, la Constitución también en otro artículo dice que no debe de haber funcionario público que gane más que el presidente de la República. Se pasaron por el arco del triunfo ese artículo de la Constitución y ahora quieren que respetemos la Constitución. Lo cierto es que ni Andrés Manuel López Obrador, en su reunión de la semana pasada, pudo sacarles el compromiso de que se van a bajar los salarios. Andrés Manuel López Obrador tuvo que doblar por el momento las manitas y decir, los voy a respetar, pero me voy a ir por el lado legislativo y se va a presentar una iniciativa de ley para reformar la Constitución. ¿Y saben quién salió a defender a los ministros? Pues Olga Sánchez Cordero, la que va a ser secretaria de Gobernación, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien asegura que ya platicó con Andrés Manuel, pero que él está en su papel y que él está en su idea, pero que ya le dijo a Andrés Manuel que la Constitución no lo permite. Toño, yo pregunto, si ni Andrés Manuel López Obrador logró sacarles un compromiso a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿el pueblo de México aceptará, entenderá y se quedará de brazos cruzados si se llega al nuevo gobierno y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entren ganando 5 veces más, por lo menos 5 veces más que el propio presidente de la República? No lo va a aceptar la gente, no lo aceptas tú, no lo acepto yo, estoy seguro que Cecilia y David tampoco lo aceptan, estoy seguro que usted ahí en casa o en su trabajo, en su coche donde nos esté viendo o escuchando, tampoco lo aceptan, pero es muy sencillo, Vicente, es muy sencillo. Si bien es cierto que no se pueden bajar el salario porque la Constitución así lo dice en su artículo 94, cosa que acaban de enterarse, ¿eh? Porque se les dijo desde un principio y parece que no conocían el artículo 94, ¿no? O sea, sí, parece que no. Porque los ministros, si lo hubieran conocido, Toño, como tú lo has señalado, desde el primer día hubieran dicho, a ver, no se hagan bolas, la Constitución no lo permite. Así es. Pero empezaron de que si nos bajan el salario, abren la puerta a la corrupción. Tontería y media, ¿no? Sin saber, pero bueno, ok. ¿Cómo podemos? Esto es muy sencillo, Andrés Manuel López Obrador, es muy sencillo, legisladores de Morena. Ustedes reforman la Constitución, estos desgraciados, ni modo, ellos van a tener su salario los 15 años que tienen en el cargo. Cada juez, ministro de la Suprema Corte de Justicia está en el cargo 15 años. Ellos ya ni modo, los 15 años que les queden van a tener ese salario, pero a los próximos se les puede bajar. Reformen la Constitución, reformen el artículo 94 para que estos tipos no ganen tanto dinero, para que no, punto número 1, se les pueda bajar su salario en cualquier momento. Y bájenles ustedes como legisladores sus salarios. La ley, Vicente, no es retroactiva en perjuicio de nadie. Eso es lo que va a pasar con ellos, ¿no? O sea, si de pronto el 1 de diciembre, ese mismo día, consiguen aprobar en ambas cámaras y el presidente da su visto bueno de bajarle el salario de cambiar la Constitución y bajarle el salario a los ministros de la Suprema Corte, bueno, estos desgraciados se irían a casa todavía con su salario porque la ley no es retroactiva en perjuicio de nadie. Yo te pregunto, ¿estaríamos en un país con justicia cuando todos se amarran el cinturón? Porque ahora, y entiendo a López Obrador, no lo va a decir públicamente, tuve que doblar las manitas porque no pude sacarles la voluntad política para que ellos mismos digan que se van a bajar el salario. Después de esta reunión, él dice, bueno, es un buen paso que le van a recortar a los gastos 5,000 millones de pesos. No, ese no es el cuento. Esos gastos ni siquiera debieron de haberlos tenido. O sea, eso ya se cae de la mata. Son chingaderas, pues. No, lo que estamos nosotros promoviendo es que todo mundo le entre a esto de bajarse los salarios. Sería un México justo si el presidente se baja a 108,000 pesos al mes, si los legisladores muy de oposición y todo doblan las manos y dicen, pues ni pedo, vamos a entrarle al plan de austeridad de López Obrador, si los gobernadores, si todo el mundo se baja el salario y los ministros siguen ganando lo que ganan. No sería justo. No sería justo.
O sea, vamos a recordarle a la gente y a los ministros de la Suprema Corte eso, lo que es la justicia, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y lo que me encabrona, ¿sabes qué, Toño? Es que Olga Sánchez Cordero, a la hora de explicar a los medios, dice, ya hablé con López Obrador, le dije que está consagrado en la Constitución. Esto viene incluso desde el siglo XVII, de Inglaterra, que los jueces... Sí, cabrón, pero en el siglo XVII Inglaterra tenía una monarquía absoluta. Así es. O sea, que no mames, estamos en una república. No, eso en definitiva, a ti, Vicente, te molesta, bueno, vamos a usar la palabra que soy Vicente, a ti te encabrona que diga esto Olga Sánchez Cordero. A mí me encabrona que Andrés Manuel siga considerando a Olga Sánchez Cordero como la secretaria de Gobernación. Eso es lo que a mí eso es lo que me molesta. Más que todo, que ella, esa mujer que tiene tantas cosas en su haber y que aparte ahora está defendiendo los salarios de sus excompañeros de la Suprema Corte, sea nuestra próxima secretaria de Gobernación. Y te lo aclaro, Tatiana Cloutier, no porque sea mujer. A mí me gustaría muchísimo que, por ejemplo, Marichuy fuera la secretaria de Gobernación. Esa sí sería una buena secretaria de Gobernación, para que veas. Pero... Y luego dice que en tiempos de Benito Juárez, cuando Benito Juárez estuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es precisamente de las decisiones de Juárez, como tratando de calmar las aguas. Ya ves que López Obrador es un gran seguidor de Benito Juárez. Pues como diría Gerardo Fernández Noroña en las redes sociales, pues así, muy Benito Juárez, pero tenemos que cambiar la Constitución, tenemos que cambiar la ley, y los ministros van a ganar menos de lo que gana el presidente. No, hay legisladores comprometidos, como el caso de Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Y no podemos comparar las leyes de hoy con las leyes de hace 100 años, 200 años o 300 años. Eso es absolutamente ridículo. Hoy vivimos en un 2018, en un siglo XXI. La realidad de la humanidad es absolutamente distinta. No podemos estar comparándonos con Inglaterra, figuras, con Inglaterra del siglo XVI, XVII, con figuras históricas. Ya en estos momentos, en cuanto a las leyes, no. Si es algo aspiracional, si es algo, yo quiero ser el mejor presidente, etcétera, va. Pero en cuanto a leyes, las leyes tienen que ser nuevas. Antes se toleraba la tortura, se toleraba la pena de muerte. Las mujeres no podían votar, había esclavitud, o sea, todo aquello en algún momento fue legal, ¿no? Exactamente. Hoy vivimos en una sociedad mucho más avanzada en la que no podemos tolerar este tipo de abusos. ¿Y saben qué? Los salarios de estos tipos, especialmente si no conocen la ley, tienen que bajar. ¿Qué es esto, Toño? ¿Lo que decían? Sí. ¿Cómo se escudan en la Constitución? Sí. Bueno, pues escuchamos al ministro Cosío precisamente defender los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escudado en la Constitución. Por los tiempos que vivimos, me parece que deben ustedes mantener y sostener sólidas condiciones morales. No podemos en nuestra actividad mezclarnos, revolvernos, confundirnos con aquello que estamos tratando de evitar. Sé que existen en la ley orgánica y en distintos códigos de procedimientos que nos aplican normas para evitar que nosotros quedemos afectados por los intereses de las partes. Pero me parece que hoy, más que nunca, cuando nuestro país está tan dolido por la corrupción, por la impunidad, por una enorme cantidad de fenómenos presentes y seguramente futuros que estarán apareciendo como parte del ejercicio normal de vigilancia y auditoría del país, no pueden ustedes confundirse, repito, con aquello que están ustedes destinados a ordenar. Me parece que también este es un elemento de la mayor importancia en el caso concreto de la situación que estamos viviendo. Cuando estén ustedes ejerciendo la función en los próximos días, me parece que entenderán y verán con mucha prontitud algunos fenómenos importantes. En primer lugar, lo que yo creo que estamos empezando a vivir, que es una contracción de los derechos humanos, más allá de las retóricas celebratorias en las cuales estamos sometidos. Creo que muchas instituciones, frente a la presión de la inseguridad, frente a la presión de la corrupción, frente a las incertidumbres de mucho tipo, nacionales e internacionales, están empezando a contraer su doctrina sobre derechos humanos. Me parece de la mayor importancia que ustedes, como juez de este momento histórico, sostengan a los derechos humanos, no en la retórica, sino en el día a día de las decisiones que les van tocando
plantear. En segundo lugar, me parece y lo deseo que los procesos de corrupción que vive el país y que se empiezan a abrir lleguen a la judicatura, y esto me parece que les va a implicar a ustedes enorme resiedumbre de carácter y enorme fuerza, por la sencilla razón de que se afectarán muchos de los intereses más importantes del país. Y en tercer lugar, me parece que deben estar ustedes muy alertas a sostener los cambios de carácter procesal y de carácter orgánico que se están presentando en el país, no solo en materia penal, sino también en materia laboral, en materia familiar y en materia civil, que seguramente estaremos viviendo el año que entra. Ojalá se den cuenta ustedes del momento histórico que estamos viviendo, que tengan la capacidad de sumergirse en él, de involucrarse en él y hacer en ese contexto histórico lo que la Constitución, las leyes y su conciencia les exijan. El mensaje para Andrés Manuel López Obrador cuando los visitó en el recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: los que no se han dado cuenta del momento histórico son ellos. Punto.